dije de linfático de miembro inferior, ¿no? Ah, leyeron lo del linfático de miembro inferior, ¿verdad? ¿Alguien me puede contestar, por favor? Yo no leí, profe. Ah, ok, está bien. No, doctor. Ok, bueno, pero eso va a servir para la prueba, ¿escucharon? Sí, profe. Les digo. Nosotros vamos a leer, doctora, que ayer Ok. tuvimos un día muy No. pesado. Ok, está bien. No, pero nada más me disculpen, pero sí les quiero decir que independientemente de que no la he dado, sí lo voy a preguntar ahí, sobre todo de los ganglios linfáticos a nivel de la cadera. Sí, Bueno, profe. vamos a empezar a hablar de lo que me enamora, que es la neuroanatomía. Este es el programa de neuroanatomía, es un programa sumamente amplio, o sea, es un programa más o menos denso, ¿sí? La intención es dar la neurología, es una materia sumamente compleja porque el sistema nervioso tiene una configuración completamente diferente al resto de los sistemas, ¿no? Ahora, este es el programa que vamos a dar. Yo voy a trabajar la mayoría del programa, ¿sí? La mayoría del programa. Y justamente cualquier duda quiero que me la comenten, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando de qué es de qué es el sistema nervioso, ¿no? Porque te darás cuenta de que normalmente la concepción que tenemos de todos los sistemas de nuestro cuerpo es que de algo que sabe el estudiante es para qué sirve cada sistema, ¿no? Sistema digestivo, sistema urinario, sistema genital, evidentemente sabemos, ¿no? Las funciones, pero a veces cuando tú le preguntas a un estudiante cuál es la función del sistema nervioso, no te sabe precisar para qué nos sirve el sistema nervioso, ¿sí? Y justamente, si te das cuenta, el sistema nervioso justamente es un sistema justamente que nos permite, ¿sí? Captar señales tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo tenga un equilibrio. ¿Me hago entender? Él tiene Sí. la obligación de captar un estímulo de afuera, que eso hablamos ayer, ¿no? ¿Sí? Y que nuestro cuerpo genere una respuesta ante ese estímulo. Eso es un estímulo de afuera. Pero también el hambre, por ejemplo, que hablé de ayer, hablé ayer del hambre, es un estímulo interno. Entonces, el sistema nervioso, para que lo veamos de una manera cortica, de una manera sencilla, sencillamente es un sistema que es el encargado de detectar cambios o de detectar estímulos tanto del exterior como de nuestro mismo cuerpo para que nuestro cuerpo tenga un equilibrio. En todo, secreción hormonal, aparato digestivo, aparato genital, en todo, ¿sí? Él se encarga de regular, ¿sí? De captar esas señales, procesarlas y generar una respuesta. Entonces, el sistema nervioso puede tener un problema a nivel de 3 lugares. O en la captación de esa señal, 2, en el procesamiento de esa señal, 3, en la respuesta a esa señal. ¿Estamos claros, verdad? Sí. Ok. Sí. Sí, profe. Entonces, el sistema nervioso para mí me parece algo sumamente maravilloso, fenomenal, espectacular. Y te darás cuenta de que justamente lo que tienes aquí, estas dos imágenes, la corteza cerebral de tu cerebrito tiene aproximadamente de 15.000 a 33.000 millones de neuronas, ¿sí? Es decir, si tú te vas a una playa y cada neurona fuera un grano de esa arena, tú tienes en tu cerebrito, en tu cabecita, tienes más neuronas que granos de arena en esa playa. Así de magnífico es nuestro cerebro, ¿sí? Y fíjate tú, ahí vemos a la izquierda una imagen de una parte de la corteza cerebral y a la derecha está una vista de una galaxia, ¿no?
Es decir, en tu cerebro hay más neuronas que galaxias, que galaxias. Y dentro de cada galaxia hay millones de sistemas. Y dentro de estos millones de sistemas hay millones de planetas. O sea, es algo que tú te pones a ver del punto de vista conceptual, del punto de vista anatómico, filosófico, y es algo sumamente impresionante la cantidad de neuronas que nosotros tenemos, ¿sí? Y esto tiene que ver con las diferentes funciones que ella tiene. Sí. Entonces, yo no sé si esto ya lo hablaron con Alawi. Yo estoy empezando mis clases de sistema nervioso, pero ahora te voy a dar unos ejemplos importantes, ¿no? Nosotros venimos, ¿ustedes han visto embriología? Pregunto. Sim, doutor. Sí, profesor. Ok, entonces ustedes ya saben más o menos de embriología. Sabemos de que venimos de un cigoto, ¿sí? Que es la unión del espermatozoide más el óvulo. Después de esto hay un periodo justamente que ocurre una proliferación celular, posteriormente ocurre la formación del blastocito y se forma lo que es el trofoblasto y el embrioblasto, ¿no? Ahora, fíjate algo que va a pasar. Si una mujer tiene relaciones sexuales el día 1, el día 1 de diciembre tuvo relaciones sexuales con su novio y ese día no usó protección. Ya el día y queda embarazada, ya el día 18 de diciembre, esa personita ya tiene un ectodermo. El ectodermo, acuérdense que hay 3 capas, endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿sí? Ya ese ectodermo es el principal formador de tejido neuronal de tu cuerpo. Fíjate tú, pero esa niña, o esa alumna, o esa persona, esa mujer, ella todavía no sabe que está embarazada, porque ella está esperando que su embarazo, ella está esperando que su menstruación le venga a final del mes, ¿sí o no? Sim. Pero ya al día 18, tuvo relaciones sexuales el día 1. El día 18, ahí adentro, está habiendo una formación del ectodermo, ¿sí? Si esa persona se mete marihuana, se mete cocaína, se mete cualquier tipo de locura, ya va a haber un problema en la formación de esa criatura, ¿sí? Entonces, después de este día 18, ya hay ectodermo, posteriormente se forman unas crestas, estas crestas se forman por estimulación justamente de la notocorda, y esta estimulación de la notocorda forma las crestas que a su vez forman el tubo neural, y ese tubo neural va a producir dos agujeros que le llamamos neuroporos, neuroporo superior y neuroporo inferior. Esto ustedes se recuerdan, ¿verdad? Sí, Sim, profe. Okay. sim, Me doutor. disculpan que les tengo que preguntar muchas veces si se acuerdan de esto, porque si no se acuerdan, tengo que explicárselo porque hay muchas cosas que hay que entender acá. Entonces, ya sabemos que hay 3 capas, sabemos de que la capa del sistema nervioso es del ectodermo. ¿Qué más se forma del ectodermo además del sistema nervioso? Do ectodermo se forma também epidermis, com Ajá, seus ¿qué más? derivados, incluindo unhas, pelo. Também forma o esmalte dental, Okay. epitélio Entonces, fíjate tú, si tú naciste con un tumor del ectodermo y yo abro ese tumor del ectodermo, ¿qué me voy a conseguir allá adentro? Cerebro, pelo, uña sim, y diente. Porque todo proviene de la misma capa germinativa. sim, Lo entendemos, ¿verdad? sim, profe. Toda persona que tenga un tumor del ectodermo, y tú cuando abres ese tumor, te puedes conseguir allá adentro pelo, uña, grasa, diente, ¿sí? Además de cerebro, además de tejido nervioso, porque provienen del sistema nervioso. Y si tú ves lo maravilloso de esto, te voy a preguntar otra cosa más, para que tú veas cómo se relaciona muchísimas cosas acá. ¿Cuáles son las partes de tu cuerpo que crecen más rápido?
La cabeza tiene... No. La cabeza. Pelo, uña, diente, Ah, sí, ya ahora que... sistema nervioso. Evidentemente, la capa germinativa del ectodermo tiene un rápido crecimiento. Tiene un rápido crecimiento. Por eso es que tú dirás, pero ¿por qué se forma el pelo y la uña? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Porque son estructuras, son órganos, son elementos biológicos de un alto crecimiento, altísimo crecimiento, de un rápido crecimiento. ¿Sí? Bueno. Ya sabemos también por embriología de que a los 28 días, fíjate, ya está, esta persona que está a 28 días de la relación sexual ya tiene ahí adentro un tubo neural. Y dentro de ese tubo neural, después ya se está formando un ventrículo, se está formando tejido cerebral, se está formando un prosencéfalo, un mesencéfalo, un romboencéfalo. Se está formando todo el cerebro de ese bebé ahí adentro. Y es el día 28. ¿Ella sabe que está embarazada todavía? No. No. Ella no sabe que está embarazada. Pero ya ahí adentro se está formando, o se está, fíjate tú, creo que se está hasta terminando de formar el sistema nervioso. El sistema nervioso se forma muy rápido y es uno de los principales sistemas que se forman, uno de los primeros sistemas que se forman en la embriogénesis. Y bueno, acá quiero ir lento, quiero ir sumamente pasito a pasito. De ese tubo neural, se van a formar un tejido. Yo te dije que hay un neuroporo craneal arriba y un neuroporo caudal abajo. Ese neuroporo craneal, cuando se cierra, va a producir unas vesículas. 3 vesículas va a formar. La primera vesícula la decimos prosencéfalo. La segunda vesícula es el mesencéfalo. Y la última es el romboencéfalo. Entonces, no quiero que veas nada de aquí abajo. No te metas en esto. Ahora vamos a ver esta imagen. Fíjate tú, si yo voy de adelante hacia atrás, veo, ¿cuál es la primera vesícula? Prosencéfalo. Segunda. Mesencéfalo. Y última. Romboencéfalo. Entonces, fíjate tú algo. La médula que vendría por acá se forma ¿de qué vesícula? Romboencéfalo. Del romboencéfalo. Tu cerebro más anterior, la parte más anterior de tu cerebro, que es el lóbulo frontal, que son lóbulos frontales, esto que tienes acá, ¿de qué vesícula crees tú que se va a formar? Prosencéfalo. Y lo que está entre el lóbulo frontal y la médula, ¿se va a formar de quién? Mesencéfalo. Justamente así viene la diferenciación justamente de estas 3 vesículas. Si hay un problema en el prosencéfalo, va a haber un problema en los lóbulos frontales. Si hay un problema en el romboencéfalo, va a haber un problema en estructuras del tallo cerebral y también pueden haber problemas de la médula. Bueno, eso te darás cuenta de que así viene la conformación de esto. Yo les recomiendo al estudiante que se lea nuevamente la embriología de Lachmann, porque esto es fundamental en la parte anatómica. Y sí lo voy a preguntar, ¿sí? Sí. Y bueno, y te darás cuenta de que de acá, justamente te darás cuenta de que el cerebro, a su vez, forma el telencéfalo y el diencéfalo, justamente lo que llamamos tronco encefálico. Tronco encefálico es esto que está acá, que es mesencéfalo, puente y bulbo. Es lo que llamamos tronco cerebral. Y por último tenemos esta estructura que está acá atrás que se llama cerebelo. Y todo esto que está aquí arriba es lo que yo llamo cerebro. ¿Sí? Sí. Ajá, escucho. O senhor poderia repetir o nome da biologia para nós lermos? É o livro de embriologia, Almir, o Langman, que Não, a gente estudou. Prof, qual é o autor? Qual o autor? El autor es el libro tuyo que tú tienes que aprenderte de embriología.
É o livro que a gente usou, Almir, para embriologia. É o Langman. Ese es el libro, doctor. Tá, obrigado, graças. Prof. Tu orden. Tá, obrigado, Débora. Sim. Ok, entonces te vas a dar cuenta de que nuestro sistema nervioso, muchachos, no es en algunas cosas es un misterio que más adelante te voy a explicar porque es un misterio. Pero nuestro sistema nervioso es sumamente organizado. Si tú estimulas una parte específica de ese cerebro, va a haber una sola respuesta. ¿Nos entendemos? No es igual un tiro frontal que un tiro acá. No es igual un tiro aquí que un tiro aquí. Cada parte de su cerebro tiene una función específica. Una función específica. Y si yo lo que debo hacer es aprenderme cuáles son las funciones de cada una de las partes del cerebro. Nosotros cada vez vamos descubriendo mayores funciones, pero cada una de las funciones del cerebro tenemos que saberlas, porque es la única manera que yo puedo saber si un paciente tiene tal u otro síntoma, saber que esos síntomas justamente están relacionados con una parte específica de tu cerebro. Saber neurología no es saber brujería ni nada, es sencillamente saber qué parte del cerebro está afectado. Entonces, fíjate tú bien acá. Esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Yo nada más, hoy es una clase como introductoria. Nos daremos cuenta de que, por ejemplo, el cerebelo, que está aquí atrás, tiene que ver con el equilibrio. Tiene que ver con el equilibrio y el tono muscular. La protuberancia, también llamado el puente, que eso está justamente parte del tronco cerebral, tiene que ver con el centro de la respiración. Lo que permite que tú respires está ahí en el bulbo. Lo que permite es que tú puedas tener frecuencia cardíaca está ahí en el bulbo. Lo que permite de que tú tengas un tono vascular, que tus arterias tengan un tono muscular, ¿sí? Está ahí en el bulbo. Y tú puedes controlar eso. No. No. Hay muchas cosas que tú no puedes controlar del sistema nervioso. Y a nivel de bulbo, como te dijo, también está el sistema justamente del latido del corazón, del ritmo del corazón. Entonces, del punto de vista embriológico, ya te dije que venimos del ectodermo y se forma un prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Qué se forma del prosencéfalo? Se forman dos vesículas, que es el telencéfalo y diencéfalo. Y de él se forman los hemisferios cerebrales, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Y del diencéfalo se forma tálamo, epitálamo, que el epitálamo está por encima del tálamo, y el hipotálamo, que está por debajo del tálamo. El mesencéfalo se queda como mesencéfalo. Y el romboencéfalo produce dos vesículas, el metencéfalo y el mielencéfalo. Doutor, ¿Te quando o escucho? senhor vai fazer na cirurgia e quando abre o crânio, está todo bem separado? Todo bem? Dá para mirar como a imagem ou não? Depende. Eso vamos a hablarlo después. Hay muchas Ya. cosas que hay que hablar primero antes de abrir una cabeza. Bueno. Entonces, como te dije ya, este encéfalo justamente tiene diferentes elementos, ¿no? Y a su vez, esa conformación del cerebro posteriormente va a producir los pares craneales, etc. Yo quiero ir pasito a pasito. Esto es una clase introductoria, ¿no? Pero estoy hablando mucho de embriología porque hay que saber de embriología para entender cómo funciona el cerebro, ¿sí? Entonces sabemos, algunos les decimos justamente al cerebro anterior prosencéfalo, que viene de esa vesícula. Al cerebro posterior le decimos romboencéfalo y el cerebro medio le decimos mesencéfalo. Acá, este es otro cuadro que yo les voy a dar, aparece qué sale o qué nace de cada uno de estas vesículas. ¿Me lo tengo que saber? Sí, lo tengo que saber.
Esto es embriología. Ya ustedes saben que la tercera semana aparece también parte del mesodermo. Y aquí está lo que les digo. Esto es el disco. Esto es un disco justamente germinativo. Y aquí vemos que ya hay una cresta. Estas crestas se van acercando. Que serían estas crestas, sería esto. Por estimulación de la notocorda que está aquí abajo. Y ella hace que estas crestas vayan subiendo y se vayan cerrando. Ya cuando se cierra esto, ocurre la formación del gran tubo neural. ¿Sí? Fíjate algo, 21 días, apenas 21 días de la concepción de la relación sexual. Y después, ya a los 24 días de la relación sexual, de la fecundación, ya se forma el tubo neural. Hay un neuroporo craneal y un neuroporo caudal. ¿Sí? Aquí vemos justamente cómo se va formando este tubo neural, cómo está a los 21, a los 22 y a los 28 días. ¿Sí? Normalmente pueden haber defectos del cierre de esta estructura y puede producir algo que llamamos espina bífida. Pero también puede haber un problema de cierre aquí arriba y va a producir otro tipo de malformaciones. Esto que están viendo son malformaciones del sistema nervioso, malformaciones que nosotros operamos. Esto es un defecto del cierre del tubo neural en su parte craneal, se llama encefalocele. Esto es un defecto del cierre del tubo neural en la parte lumbosacra, eso es un mielomeningocele. Aquí está otro que operamos. Y este es otro encefalocele que operamos. ¿Ves cómo sale, protruye material hacia afuera? Esto fue como entró, esto fue como terminó. Entonces, del punto de vista embriológico, yo le voy a pedir al estudiante que sepa de dónde proviene el sistema nervioso, de qué capa germinativa, a partir de qué día ya hay un tubo neural, qué estructuras se forman de ese neuroporo craneal que te expliqué, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y cuál de estas da origen a los hemisferios, da origen al puente, da origen al bulbo, da origen... Eso hay que sabérselo, ¿sí? Terceramente también hay que saberse justamente cómo los días. Los días acá son importantísimos. Los días de cuándo se forma cada una de estas estructuras. Ya hice un breve repaso de la formación del sistema nervioso por embriología. Esto está de maravilla en el Lachman. Esto está de maravilla en el Lachman, que me parece un libro muy bueno y un libro recomendado para este tipo de estudio. ¿Dudas con lo que expliqué ahora? No, doutor. Não, professor. Ok. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo está conformado mi sistema nervioso? Nuestro sistema nervioso está conformado por 3 sistemas. Es la unión de 3 sistemas. Uno, sistema nervioso central, que es el CPU, la computadora, que está conformada por el encéfalo y la médula espinal. Hay un sistema nervioso periférico, que es el que comunica mis brazos, mis piernas, mis órganos con este sistema nervioso central. ¿Sí? Dentro del sistema nervioso periférico está lo que llamamos los nervios craneales y los nervios raquídeos. Ayer hablamos de nervios raquídeos y en Anatomía 1 también hablamos de esos nervios, ¿verdad? Sí. Ok. Y por último, hay un sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa autónomo? Tener voluntariedade própria. Tú no lo puedes controlar, ¿sí? Sí. Ese sistema nervioso autónomo, justamente, o también llamado vegetativo, tiene que ver con funciones las cuales tú no puedes regular. Secreción hormonal, secreción de jugos gástricos, ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca. Evidentemente, hay cosas que tú no puedes regular, ¿sí? Pero son funciones también de tu cuerpo. Y eso va por un sistema nervioso, porque es un sistema nervioso, pero es un sistema autónomo. Estos 3 elementos, muchachos, es todo el sistema nervioso.
la unión de un sistema nervioso periférico que le lleva información al sistema nervioso central, que es tu encéfalo o tu médula, y a su vez un sistema autónomo que te ayuda a ti a que puedas tener control de algunas cosas, es lo que conforma el sistema nervioso, todo el sistema nervioso. Y así es fundamental entenderlo, No es igual una lesión del sistema nervioso central que periférico o autónomo, no es igual. Y va a tener consecuencias diferentes. Porque si vamos a darnos cuenta, fíjate algo interesante. Yo ayer hablé de aferencia, procesamiento y eferencia. Si yo produzco un daño en el sistema nervioso central, ¿dónde está el problema? ¿En la aferencia, en el procesamiento o en la eferencia? Se produce o daño Aferência. Em onde? aferência. Procesamiento. En el procesamiento. muchachos. Em ele processamento. En el É a aferência. procesamiento. En el procesamiento. Entonces tú me dirás, epa doctor, ¿y quién le lleva la información al cerebro? El sistema nervioso periférico, por medio de sus nervios. Es el que le lleva la información al cerebro por unas vías aferentes. Esas vías aferentes las da el sistema nervioso periférico. ¿Y quién manda la respuesta quién envía la respuesta que produce tu cerebro? ¿Quién la envía? ¿Por dónde va? Neuronas. No estoy hablando, yo he hablado de neuronas. El autónomo. ¿Ah? Autônomo. No. Sistema nervoso central através da eferência. Sí, pero ¿quién lo manda? ¿Sistema nervioso central, periférico o autónomo? ¿Cuál crees tú que de estos tres elementos lo va a llevar? Creo que é central. No creo. Não, Le voy a explicar algo. Periférico. Autônomo. É o autônomo. Le voy a Ele vai explicar algo. regular, Le voy a explicar- e dar a resposta ao corpo. Então é autônomo. No, É o tampoco. periférico que comunica também na imagem, comunica o sistema nervoso com os órgãos. El cerebro, el sistema nervioso central solamente tiene la obligatoriedad, la función de procesar. Toda la información que llegue a él llega por el periférico. Y todas las respuestas que manda tu cerebro las manda también por sistema periférico. Ok. Periférico. Te das cuenta de que toda la información que le llega a tu cerebro o a tu médula llega por una vía aferente, que es sistema periférico. Y toda la información que produzca tu cerebro, la respuesta la va a mandar igual por ese sistema periférico. Doutor, Entonces te das cuenta de que si hay un problema en el cerebro, hay un problema de qué tipo? ¿De aferencia, procesamiento o eferencia? Processamento. Aferência. Si hay Também. Processamento. Processamento. procesamiento, muchacho, procesamiento. El cerebro la única función que tiene es procesar información. El cerebro no tiene, porque el cerebro procesa y envía, pero quien la envía es el periférico. Quien crea la respuesta es el cerebro, pero por donde va esa información es por el sistema periférico. Entonces, si hay un problema en el sistema periférico, ¿dónde está el problema? ¿En aferencia, procesamiento o eferencia? Processamento. Não, referência. Eferência. Não, pelo que o senhor falou, o sistema periférico é tanto aferência como eferência. Entonces, ¿qué problema va a haber? ¿Aferencia, eferencia o procesamiento? Sim, porque Entonces, ¿qué problema va a haber? ¿Aferencia, eferencia o procesamiento? Aferência. Entonces, ¿qué problema va a haber? ¿Aferencia, eferencia o procesamiento? referência. Ambos, Ambos, que se são os dois. ambos, muchachos. sim, O sea, si el sistema periférico es el encargado de llevar la información al cerebro y sacar la información del cerebro, que eso es eferencia y aferencia que le lleve, si hay un problema en el periférico, va a haber un problema de aferencia, eferencia o procesamiento. Doctor, va a haber un proceso de aferencia y un proceso de eferencia.
Si hay un problema en el sistema nervioso central, va a haber un problema de ¿qué? Processamento. Aí já. Doutor, Isso- e no sistema periférico pode ser somente aferência ou somente eferência ou tem que ser ambos sempre? Ambos, hermano. Ok. Perfecto. Ambos. Ambos. O sea, el sistema periférico lleva. No dijimos ayer que habían nervios sensitivos, motores y mixtos. Sim, ¿Se acuerdan? Sí, Sí. señor. Les dije ayer, mira, hay nervios que nada más van con sensitivos, que son aferentes. Hay otros nervios que son motores, que son eferentes. Y también hay nervios que son mixtos, que llevan información y también llevan. Traen información al cerebro, pero también llevan. Así de sencillo es. Mire, muchachos, esto que te estoy tratando de explicar ahora, para mí es el primer piso de entender esto. Porque Doutor, antes de tú entender que el cerebro frontal tiene una circunvolución y que la arteria, tengo que primero entender esto tan sencillito como es. Porque yo sé que si hay un problema en el cerebro, procesamiento. Epa, se cortó un nervio, epa, ahí hay periférico. No sé si aferente o eferente, pero sé que eso es periférico. Ah, no, mira, se cortó un nervio sensitivo. Ah, ok, ese paciente no va a tener sensibilidad. Va a tener problemas de la sensibilidad. Ah, no, mira, ¿sabes qué? Ese paciente se le cortó un nervio motor. Ah, él no va a mover la pierna. Tiene un problema de eferencia. ¿Sí? sim. Ok. Pronto. Entonces, ajá, dígame. Então, a aferência ela sai do sistema do No periférico entiendo qué es ahí. vai para a aferência do sistema periférico para o sistema nervoso central. E lá é processado e volta, vai volver, Volta, no sé qué es volta. vai volver Ajá. sistema vai volver como referência para o sistema nervoso periférico. Não é isto? No. La eferencia, como bien lo dijiste, va por el sistema periférico al músculo. La aferencia viene de un receptor que puede estar en cualquier parte de tu cuerpo. Ese receptor manda esa señal y esa señal viaja del receptor a tu cerebro por medio del sistema periférico, por medio de una aferencia. Tu cerebro procesa la información y regresa a la respuesta por el mismo sistema periférico, ¿sí? Y ese sistema periférico de eferencia es el motor y llega a un músculo o llega a algún lugar y hace algún tipo de acción, ¿sí? Ok, Bueno, doutor. entonces te darás cuenta Doctor, que así permite. funciona. Ah, Então, só para ver se compreendi bem, problema, dano em el sistema nervioso periférico é mais grave a nível de resposta e de estímulo do que o sistema nervoso central. no, porque no te puedo decir si es más grave, porque te voy a decir algo. Ojo, y esto necesito que lo entendamos ahorita. El estímulo lo da el sistema periférico. Não. No, el estímulo viene de afuera o de adentro. Si yo agarro una aguja y te presiono y te lastimo la piel, yo estoy generando el estímulo. El estímulo Sí. soy yo que te está lesionando la piel. Ahora, en la información de, hey, tengo dolor, viaja por el sistema periférico aferente. Llega Sí. a tu cerebro. Claro. En tu cerebro se comprende que me estás haciendo daño. Epa, tengo que retirar el brazo. Y tu cerebro genera la respuesta, retira el brazo. Y esa información que fue creada en tu cerebro de retira el brazo va por un sistema eferente. ¿Y qué hace ese sistema eferente? Llega hasta el músculo de tu brazo para que tú retires el brazo. El estímulo no lo da el sistema periférico. El estímulo viene de afuera, ¿sí? O de adentro. Pero el sistema, no hay lesiones más graves ni menos graves. Lo único que tienes que saber como un ingeniero es saber dónde está el problema en el circuito. Si el problema del circuito está en la vía de entrada, si el problema del circuito está en el cerebro del circuito, en el procesamiento, o si el problema está
en la respuesta a esa información. Es un circuito. ¿Me hago entender? Sí, es importante saber dónde está danado para reparar el daño. Exactamente, pero primeramente tengo que saber que el sistema nervioso funciona así, de circuitos. Y es lo que nosotros llamamos circuitos neuronales. Y ayer expliqué que todo en la vida, la relación humana, se basa en circuitos neuronales. Y fíjate tú, entonces, muchachos, necesito ir poco a poco, ¿sí? Ahora, y hablamos del sistema autónomo, que es un sistema, como su nombre lo dice, autónomo, que en muchas cosas yo no tengo la capacidad de controlar. Yo no tengo la capacidad de controlar. Pero hay muchas maneras como yo puedo, de manera consciente, afectar a ese sistema. Fíjate algo. Cuando dos mujeres, amigas, siempre están juntas, un grupo de amigas, mujeres, siempre están juntas, comparten mucho juntos, salen y se la pasan juntas, estudian juntos, no se iguala su periodo menstrual. Sí, Generalmente sí. sí, Te darás cuenta que mientras más tiempo tú pasas con tu amiga o hasta con tu hija, en los casos que tengan hija, mientras más tiempo, se darán cuenta que van a menstruar en la misma fecha. ¿Y tú sí, puedes regular tu fecha de menstruación? No. no, Pero entonces te das cuenta de que tu cerebro, tú y tu amiga, hubo un paso de información. No sabemos por dónde. Nosotros planteamos de que sea por unas ferormonas, que son hormonas justamente que son secretadas por la piel. Ahí hubo un traspaso de información para que tu ciclo hormonal se equipare al ciclo hormonal de tu amiga. ¿Sí? Eso va por sistema autónomo. ¿Y tú llevas control de eso? no. No. Pero lo afectaste, lo afectaste. ¿Cómo lo afectaste? Porque empezaste a estar más tiempo con una persona y hubo ahí un paso de información y se empezaron a regular los ciclos hormonales. Otro ejemplo, si yo ando estresada, tomo café, mi ciclo menstrual, ¿es regular o irregular? Irregular. Irregular. Ojo, yo no tengo control, pero hay maneras de que yo de manera consciente puedo alterar ese sistema. ¿Sí? Y es lo que siempre le digo. Por ejemplo, yo en la mañana me levanto. ¿Tú te levantas activo, enérgico, activo? No. ¿Tú te levantas en qué sistema? Parasimpático. 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 Y ahora ya hablé de las mujeres. Ahora voy a hablar de los hombres. Ahora, los hombres, la mayoría de los hombres cuando se levantan con el miembro erecto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ese es verdadero. ¿Por qué? Porque el tono parasimpático activa la erección del pene. Ah, pero si el hombre va y se toma una taza de café, ¿qué pasa? Va disminuyendo la erección a medida de que ese hombre, esa persona masculina, va activándose cada vez más. ¿Sí? ¿Y qué te tomas tú en la mañana para quitarte la flojera, para quitarte ese estado de flojera? ¿Qué te tomas tú? Café. Café. Te tomas un café. Café. El café te pasa de sistema parasimpático a sistema simpático. Entonces, ojo, yo no tengo la capacidad de cambiarme de parasimpático a simpático, pero yo por medio de sustancias o algún tipo de actitud o algún tipo de proceso puedo ejercer cierta influencia sobre ese sistema, que ojo, es autónomo, sí es autónomo, pero yo puedo hacer cosas para afectar ese sistema. Nos entendemos, ¿verdad? Sim, doutor, perfeito. Ok. Entonces, vamos a hablar ahorita un poco del sistema nervioso central. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos sistemas, pero así cortico porque más adelante hay que ampliar los conocimientos de estos sistemas, ¿no? Este sistema nervioso central está conformado por dos unidades. Está el encéfalo, que en verdad hay que llamarlo encéfalo porque encéfalo es todo lo que es lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital de la ínsula, más el cerebelo, más el tronco cerebral. ¿Sí? Entonces, cuando yo hable ahora, no es
cerebro es nada más esto que están viendo aquí arriba. Encéfalo, que es como de verdad deberíamos llamar todo lo que está aquí adentro en tu cavidad craneal, no es solamente cerebro, es encéfalo, porque es, además del cerebro, también tiene estructuras como mesencéfalo, puente, bulbo y cerebelo. Y por último está la médula espinal. Y así se ve. Esto es un corte sagital, podemos ver, todo esto es el cerebro y más el cerebelo, lo que es mesencéfalo, lo que es puente y lo que es bulbo raquídeo. Con más estas cuatro cosas que son mesencéfalo, puente y bulbo, que forman el tallo cerebral, más el cerebelo, más el cerebro, forman lo que llamamos encéfalo. Doctor, ¿en el encéfalo entra la médula espinal? No. Encéfalo no es médula espinal. Encéfalo es encéfalo. Es cerebro más cerebelo y tallo cerebral. La médula espinal, y fíjate que el sistema nervioso es algo místico. Y te das cuenta de que dentro del sistema nervioso hay muchas cosas que han generado cierto tipo de conductas hasta dentro de la religión, ¿sí? Y fíjate algo que me llama a mí mucho la atención. ¿Cuál es la edad de Cristo? ¿A qué edad murió Cristo? 33. 33. ¿Cuál es la edad de Mahoma cuando muere? Não compreendi, prof. ¿A qué edad muere Mahoma? Alrededor No de sé. esa edad. ¿Quién es Mahoma? ¿Quién es Mahoma? ¿Quién es Mahoma? Uy, doctor. Ah, Mahoma. Maomé. Ahora, ¿cuántos son los grados masones? 33. ¿Cuántos son la cantidad de chakras que tú tienes que crear, los chakras, para ir llegar al Valhalla o llegar al Nirvana? El Nirvana es dentro de la conducta esotérica oriental, el Nirvana es ese punto de máxima realización del ser humano. A eso se le llama Nirvana. Para tú llegar al Nirvana, tienes que pasar justamente por 33 elementos, ¿sí? O chakras que tú... Entonces te das cuenta de algo, de que el 33 es un número muy repetido en la mayoría de las religiones o en la mayoría de las conductas esotéricas como un número sagrado en la religión católica, en la religión musulmana, digamos en la religión masónica, en la religión judía. 33 es un número que se repite. Y ahora yo te voy a decir algo. ¿Cuántas vértebras tenemos? ¿Cuántas vértebras tenemos? 33. En verdad no te puedo dar un número exacto, pero normalmente es 33. Vamos de 33 a 35, dependiendo de las coxigias. Pero normalmente muchas personas han relacionado justamente este número sagrado, que es el 33, con los niveles vertebrales. Y muchas religiones consideran de que son estos niveles vertebrales como un tipo de escalera que va hacia el ascenso de la persona, hacia el ascenso del individuo, hacia esa necesidad del ser humano de irse superando cada día, ¿sí? Entonces te das cuenta de que normalmente nosotros tenemos 31 pares, porque recuerde que son nervios raquídeos. De cada espacio salen dos nervios raquídeos, o sea, uno izquierdo y uno derecho, ¿sí? Pero tenemos alrededor de 33 a 35 vértebras, ¿sí? Y la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso, ¿sí? Central. Este sistema nervioso periférico, que ya te dije cuál es su función, ¿sí? Tiene justamente la función de llevar
esa información sea aferente, que entra a tu cerebro, como también la vía eferente, que sale de él, ¿sí? Y te das cuenta que la función es conectar el estímulo con el procesamiento. Esa función de él. Estímulo con procesamiento y procesamiento con respuesta. Esa es la función de este sistema nervioso periférico. Tiene unas características diferentes al sistema nervioso central, como que no tiene barrera hematoencefálica. No hay nadie que lo proteja, ¿sí? Este sistema, dentro del canal vertebral está la médula, pero los nervios raquídeos tienen un hueso que lo proteja. Pregunto. Não, doutor. No. Los No. huesos braquiales, cervicales, lumbares, tienen una estructura ósea que la cubra, que la proteja. No. No. Pero la médula tiene alguien que la proteja. Sí, doctor. El canal, la vértebra. Fíjate que la vértebra está hecha como una cobertura que le da protección a la médula. Pero los nervios que salen de la columna vertebral no están por ningún tipo de estructura ósea. Eso es una característica que diferencia el sistema periférico del sistema nervioso central, que no tiene nadie que lo proteja, estructura ósea. Tampoco tienen barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, y sabemos de que hay 31 pares de nervios espinales, sabemos que hay 8 cervicales, eso lo pregunté ayer, que eso se lo tenían que saber desde anatomía 1. Hay 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros, ¿sí? Aquí vemos justamente, esto es médula, y sale un nervio raquídeo, salen 2 nervios raquídeos por cada nivel, izquierdo, otro derecho. Si yo abro esta estructura que se llama dura madre, voy a ver la médula y voy viendo justamente cómo va su estructura. Vamos a descansar 10 minutos y nos vemos ahora, ¿sí? Sim, senhor. Filter. Ok, doutor. Sim, prof.